Bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Se escucha perfecto, Marcelo. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Barrios, es un verdadero placer, un gusto estar esta tarde con todos ustedes. Este apasionante tema que obviamente vengo trabajando hace muchos años, que tiene que ver con todo lo que es el mundo, el proceso específicamente de la toma de decisiones. Antes de comenzar, por supuesto, quisiera agradecer en primer lugar, como corresponde a todos ustedes, por esta tarde acompañarme y permitirme compartir algunas ideas, algunos conceptos, algunas experiencias en un rato, ¿no? Unos minutos que tenemos, tratamos de estar terminando más allá, no más allá, digamos, de una hora total, con un tiempo para hacer preguntas, así que 40, 45 minutos y después dejo para comentarios, preguntas y un intercambio, digamos, que puede ser más que rico. Y por supuesto agradecer a SIADE, ¿no? A la institución, digamos, a la cual pertenezco, también por darme la oportunidad, digamos, de poder dictar esta charla, digamos, con todos ustedes. Entonces, de alguna manera, bienvenidos específicamente al apasionante mundo de la toma de decisiones y específicamente la toma de decisiones en este contexto tan particular, este contexto de pandemia en particular. Y antes de comenzar, tengo un par de slides nada más, no mucho, lo que me gustaría es más el intercambio. Sí me gustaría dejar 2 o 3 ideas importantes que me parece que son relevantes cuando uno está dando este tipo de charlas. Primero, y quizás lo más importante de todo es, pensemos que en términos generales no hay una respuesta correcta y todo lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes no significa que está bien o está mal. Es tan solo en parte mi opinión, en parte mi experiencia, en parte lo que he estudiado e investigado en los últimos años y obviamente aplicado específicamente a este ámbito que lamentablemente hoy todos compartimos, que es esto de la pandemia, el coronavirus o el término que ustedes quieran usar. Lo segundo y más importante relacionado con esto, que yo siempre digo lo mismo, no se crean nada de lo que yo digo, ¿no? Si estamos hablando más de toma de decisiones en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las empresas, es muy difícil decir que hay una verdad absoluta única, ¿no? Entonces digo, cuidado con lo que uno lee, cuidado con lo que uno escucha, entonces no compren rápidamente lo que yo digo, sino que ya justamente cuestionenlo, ¿no? Cuestionen, autorreflexionen sobre lo que voy a estar compartiendo, que me parece que es muy rico. Cuando estamos hablando específicamente del mundo de la toma de decisiones y el mundo de la toma de decisiones en el ámbito de la pandemia, en el ámbito del COVID, en el ámbito del coronavirus, o el término que ustedes quieren de alguna manera compartir o usar o que usan en el día a día, es importante recalcar el rol que tiene la toma de decisiones más allá del COVID, ¿no? Más allá de la pandemia, más allá del ámbito, digamos, del coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? Creo yo, y nuevamente acá empiezo con mi primer comentario, digo, no tienen que creérselo, pero digo, es una de las actividades que como personas, que como seres humanos, hacemos en forma más frecuente, más cotidiana y en forma abundante. Obviamente que la toma de decisiones es algo paraguas a todas las especificidades, a todos los puntos, a todos los detalles, a todas las cosas en particular que cada uno hace en su vida, tanto a nivel personal, laboral, empresarial, social, etc. Nuestra toma de decisiones tiene que ver específicamente con meternos en un mundo que comienza desde casi cuando nos levantamos, ¿no? Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿cuál fue la primera decisión? ¿Cuál fue la primera decisión que tomaron en el día de hoy? ¿Cuál va a ser la última decisión que creen que van a tomar en el día de hoy? Obviamente las respuestas son variadas, ¿no? Uno dirá, apagué el despertador, le pegué una patada al despertador, lo tiré, o lo apagué antes de que sonara la alarma, y toda la variedad y cantidad, digamos, de opciones que ustedes pueden encontrar, y quizás algo parecido lo pueden estar, digamos, diciendo de lo que pasará hoy, seguramente cuando se vayan a dormir dentro de un par de horas. Entonces digo, es algo muy habitual, muy abundante, en el cual durante el día tomamos seguramente cientos de decisiones personales, sociales, laborales, empresariales, organizacionales, etc. Esta es la importancia que tiene. Ahora, cuando le agregamos si me permiten, este condimento del COVID, las cosas cambian. Entonces, si me permiten, yo me gustaría dividir, no es que va a ser 50 y 50, pero sí, de alguna forma, partir, digamos, esta charla, esta presentación con ustedes en 2 grandes partes. Una primera parte que puede ser muy obvia, ¿no? Digamos que es lo que vivimos, algunos más, algunos menos, y que obviamente es discutible y es opinable porque es la sensación térmica de cada uno.
ver un poquito, bueno, a qué nos ha llevado y cómo impactó en el proceso de toma de decisiones y a dónde nos ha llevado en cuanto, no sé si errores, yo les llamo errores, pero digamos problemas que nos ha causado la pandemia en el proceso de toma de decisiones. Y después, una segunda parte, quizás más breve o quizás no, también de alguna forma para no quedarnos en, ok, esto es lo que pasó, este es el impacto, esto es cómo se ha quizás modificado nuestro proceso de toma de decisiones, pero ver quizás algunas ideas, ¿no? O reflexiones, no digo sugerencias, pero simplemente reflexionar un poco entre todos. Antes de arrancar, también los invito a interrumpir, si levantan la mano mejor, si no, no tengo problema, me encanta, digamos, la participación, los invito, si quieren prender la cámara, quizás es mejor, así, digamos, el diálogo es distinto, pero los invito a eso. Yo, si no, continúo la presentación y si no, damos al final un tiempo específicamente para charlar, para aportar, digamos, alguna idea, alguna forma distinta de ver las cosas, o directamente y tan solo simplemente tener alguna pregunta, alguna cuestión. Entonces, proceso de toma de decisiones, que obviamente es lo que hacemos habitualmente, es una de las actividades que más hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Cientos. Algunas ni nos damos cuenta, ¿no? Usamos ese concepto de la heurística, ¿no? Esos atajos mentales en nuestro proceso de toma de decisiones. Ahora, el COVID nos ha modificado. Ahora, lo que es importante, antes de seguir, lo que es importante de destacar, es que muchas veces en el proceso de toma de decisiones no nos damos cuenta con total seguridad, con total certeza, de que ese proceso de toma de decisiones donde muchas veces decimos, acá puse un análisis, acá después seguía analizando, seguía la síntesis, le puse mucha racionalidad para llegar a una conclusión, para llegar finalmente, y va la tautología, a una decisión. Lo que no nos damos cuenta, y en esos casos extremos, tenemos que decir racionalidad versus intuición, o racionalidad versus corazón, que detrás de toda decisión y de todo proceso de decisión, independientemente o no del COVID, independiente o no del coronavirus o la pandemia, hay una emoción. Que obviamente esa sensación, esas emociones han sido modificadas, han sido cambiadas en este contexto de pandemia, en este contexto del coronavirus o del COVID. Y eso es lo más importante. No olvidarnos, uno dice, no, está bien, en la empresa, en la organización, yo sigo tomando decisiones racionalmente. Es porque tengo que hacer los números, tengo que hacer determinados análisis, veo qué pasa en el mercado, cómo es el nuevo comportamiento del consumidor. Bárbaro. Pero no dejen de tener en cuenta que en toda decisión, detrás hay siempre una emoción. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya avanzo. Por más que haga los números, yo les preguntaría, ¿en qué contexto hiciste estos números? ¿En qué contexto saliste a hacer esa investigación de mercado? ¿En qué contexto viste el nuevo comportamiento del consumidor? Porque no es lo mismo que yo haga ese análisis o simplemente esa observación en un contexto donde cómo me levanté, cómo llegué, qué es importante, qué es urgente, si estaba emocionado o no, qué pasaba por mi mente, etcétera, 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 que obviamente la diversidad de emociones que pueden pasar en una decisión, por más que pensamos que es totalmente racional, es mucho más grande de lo que se nos imagina. Entonces digo, no olvidarnos de ese tema. Por más que muchos dicen, no, yo soy totalmente racional. Detrás hay una emoción. Detrás hay una emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando hablamos del proceso de toma de decisiones en este ámbito de pandemia, en este ámbito del COVID, del coronavirus? En un principio estamos hablando casi más o menos un año. Al principio, ¿cuáles fueron esas emociones, esas sensaciones, esos pensamientos? ¿Y qué pasó con nuestro proceso de toma de decisiones? Al principio, si quieren llamarlo un año, más o menos, ¿qué es lo que pasó? Todo el mundo lo que decía, está bien, vimos algunas cosas que habían empezado hacia en China, se empezaba a ver algunos problemas todavía, uno decía, bueno, es especialmente de Europa, y uno caía en estas 3, 4, 5 palabras, frases que ustedes podrán agregar, podrán eliminar, no es que esto sea exhaustivo, sino que es una idea. Al principio había una especie de descreimiento, o sea, bueno, está bien, eso va a pasar, bueno, es una gripe más, es un virus más, le van a encontrar la vuelta, va a desaparecer, no va a llegar a Argentina, no pasa nada, otra frase que uno escuchaba. Esto de corto plazo, 1 o 2 meses. Piensen en las organizaciones en las cuales seguramente ustedes están relacionados, trabajan, colaboran, lo que sucedía entre marzo y abril. Marzo / abril, ¿no? Porque ahí es donde empezó el principio, donde
Yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Cuando hacían las proyecciones de resultados financieros, de ventas, de cantidad de unidades y cualquier otra área que ustedes piensen en su organización, ¿cuánto pensaban al principio cuando se empezó a ver, no digo abril, no digo fines de marzo, digo más o menos esta época? Yo decía, esto en 2 meses, 3 meses termina. Las proyecciones que a mí me tocó compartir en las organizaciones, en las empresas, uno decía máximo mitad de año, máximo mitad de año. Entonces, uno decía, después todo sigue igual. Y cuando decimos todo sigue igual, significa de alguna manera que nuestro proceso de toma de decisiones también, entre comillas, sigue igual. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Y las cosas, obviamente ustedes saben seguramente mejor que yo, lo comparto porque me parece que es el marco de referencia importante. Lo que pasó es que este descreimiento, este no pasa nada, este corto plazo, se fue transformando quizás y tan solo quizás en lo opuesto. Así que pará, esto parece que viene en serio, no es que no pasa nada, sino que parece que vamos a tener más problemas de lo que nos imaginamos. Ya no es corto plazo, sino hablábamos mediano o largo plazo. Ya no todo sigue igual. Ahí empezó a cambiar nuestro proceso de toma de decisiones. Empezaron a aparecer cosas distintas o diferentes de, más allá de esta temporalidad, al principio que yo pongo acá en este slide, empezó a cambiar. Hasta uno decía, bueno, sí, 1 o 2 meses, me las arreglo con mi negocio, con mi pequeña empresa, con mi gran empresa, bueno, saco algún ahorro, algo que tenía y más o menos con eso tiro. Pues así los chicos se van 15 días y van a estar conectados con la computadora o van a estar en la casa y después vuelven. Digo, no me remito solamente al proceso de toma de decisiones en la empresa, sino en el ámbito individual, ¿no? Personal, familiar, social. En el ámbito, digamos, de las organizaciones empresariales, en el laboral, de donde de alguna manera esto fue cambiando. Entonces, ¿esto a qué nos llevó, más allá de este principio? Nos llevó, como les decía, un cambio en todos los sentidos, personal, laboral, empresarial. Cambió el mundo, pero todavía quizás pensábamos, ¿qué iba a ser ese mediano plazo? ¿No? Yo recuerdo, más o menos para esta época, no me acuerdo la fecha, pero fue fines de marzo, principios de abril, me tocó justamente dar una charla también para una universidad, digamos, no argentina, paraguaya específicamente. Yo trabajo mucho en el sector turismo y me dijeron, bueno, ¿qué pasa con el turismo? Y yo recuerdo mis slides y la información que teníamos y qué estaba pasando en Europa principalmente, con algunos mapas, digamos, de vuelos y específicamente de destinos. Y estábamos pensando, y también pasaba acá en Latinoamérica, decíamos, seguramente estos fines del último trimestre del año 2020 empieza a encaminarse. ¿Qué pasó en este sector en particular? Apenas un 30% de actividad. Y gracias. Hablábamos que 2021, mediados del 2021, se hace reactividad y llegamos a valores del 2019. A fines del año pasado decíamos, hablemos de, no fines, mediados del año pasado hablábamos 2021, no 2022. Hoy ya hablamos ni 2022 ni 2023, sino 2024. Imagínense lo que es este proceso de toma de decisiones. Estoy dando un ejemplo. Y llévelo cada uno a su mundo personal, social, familiar, empresarial, laboral. Donde todavía, y quizás el título de la charla no solamente tendría que ser cómo impactó, sino cómo sigue impactando en nuestro proceso de toma de decisiones. Porque no tenemos la certeza, la seguridad de que esto en X tiempo, ¿no? Como si fuera un pronóstico, como si fuera un escenario, esto va a estar, entre comillas, solucionado. Al revés, quizás lo que tenemos es, no sé si más incertidumbre, pero continúa la incertidumbre y esto impacta también en nuestro proceso de toma de decisiones. Esto en términos generales, ¿a qué nos llevó? En términos generales. Nos llevó a nuevos estilos de vida y asociados con estos estilos de vida, obviamente, digamos, al nuevo proceso de toma de decisiones. Y acá nuevamente englobo todo porque nos tuvimos que encerrar literalmente, cada uno en su casa, en su hogar, y empezó a mezclarse esto de la toma de decisiones que estaba entre comillas, separada. Decía, bueno, cuando estoy en el trabajo, estoy en la oficina, estoy en la empresa, son determinadas tomas de decisiones. Es cierto que a veces me llevo muchas o algunas cosas a casa, pero en términos generales, ahí era mi proceso de toma de decisiones. En casa era otro el tema de decisiones, que tus hijos, que tu cónyuge, lo que sea, ir al supermercado, que cambió todo. ¿Dónde empezamos a trabajar? Cosas obvias que ya lo vivimos todos, ¿no? Pero digo, me parece importante. El trabajo remoto. Más vida hogareña, estuvimos encerrados durante meses, los chicos durante más meses, que si salían, no salían, los padres se transformaron en maestros, y etcétera.
se empezaron a mezclar el proceso de toma de decisiones. Ya no sé si cuando estoy frente a una pantalla estoy hablando como maestro de mi hijo o estoy trabajando en la empresa o estoy ayudando en casa, entre comillas, el mal ayudar, pero digo, estoy en casa haciendo tal cosa que era hogareña y que ahora no tengo quizás quien me ayude. Esto, entonces, no solamente nuevos estilos, nuevos toma de decisiones, sino que se empezaron a mezclar los distintos procesos de toma de decisiones, donde antes teníamos, entre comillas, algunos que otros elementos tanto. O sea, bueno, estas decisiones o este proceso lo hacemos en determinados ámbitos y ahora se reunió todo el proceso de decisiones personal, laboral, empresarial, social en un único ámbito que es específicamente fue la casa. Y que hoy todavía en algunos casos sigue habiendo algo específicamente de esto. De alguna manera, acá tengo algunas cosas que van diciendo, digamos, y me encantaría comentar en el chat. Acá hablan de los medios de comunicación, ¿no? Yo no me voy a meter, no soy especialista en esto, no quiero tampoco generar una polémica, pero es cierto, tenemos hoy un ruido desde el punto de vista de las comunicaciones, uno dice, ya no sé qué creer. Y eso nuevamente también, y es buen comentario, y agradezco que lo haya hecho, impacta en mi toma de decisiones. Yo digo, ¿cuándo está la vacuna? Hoy estamos con el tema de la vacuna. Bueno, para muchos cambia su proceso de toma de decisiones. Uno dice, avanzo o no avanzo, me animo a buscar un nuevo trabajo, me animo a hacer una inversión en la empresa, me animo a lanzar un nuevo producto, me animo a programar unas vacaciones que no tuve, etcétera, etcétera. Obviamente que hay mucho ruido, hay algún problema, obvio, digamos, de comunicación, yo no soy especialista, todo lo contrario, pero esto también de alguna forma a veces, en vez de ayudar, a veces también ha llevado a generar más ruido desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones. Entonces, un poco siguiendo esta primera parte, ¿no? Que yo les decía tan solo y simplemente compartir con ustedes algo que lo vivimos, no es que es algo nuevo, de cómo impactó y quizás también cómo sigue impactando en nuestro proceso de toma de decisiones COVID, pandemia, coronavirus, donde se empiezan a mezclar las tomas de decisiones de alguna manera, perdón, y también nos lleva, digamos, a una palabra que creo que es la palabra del 2020, claro, creo que nadie me puede decir lo contrario, que es esta palabra del Zoom, ¿no? O sea, creo que es una palabra que antes del 2020, a lo mejor algunos, tuve la oportunidad así de verlo utilizado, pero decía, ¿y esto para qué es? Bueno, me habían pedido específicamente, lo usé, digamos, hoy habla Zoom, y uno no sabe si hoy estaba usando otra plataforma, sea Meet, sea Blackboard, sea cualquier otra, pero detrás hacemos un Zoom, después vemos qué plataforma, hacemos un Zoom. Nos volvimos, no sé si Zoom adictos. Esto cambió también nuestro proceso de toma de decisiones. Ahora estamos frente a pantalla, a ustedes me ven frente a una pantalla, cuando en realidad esto lo hacíamos presencialmente. Otra interacción, otro con todos sus pros y sus contras. Nueva palabra, Zoom. No sé si esto va a continuar, no va a continuar, no tengo la varita mágica ni la bola de cristal, simplemente comparto con ustedes. Ahora, ¿qué es lo importante detrás de esto? Es que toda esta situación transformó, y esto es el mundo, esto es el mundo, transformó a la humanidad entera en este contexto VUCA, ¿no? Esto que ustedes conocen seguramente y mejor que yo, ¿no? De altísima volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, diría, hay hasta más palabras que uno podría agregar, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera llegamos a la palabra caos. O sea, es mucho más que complejo. O sea, no es simple, no es complicado, nuestra toma de decisiones no es compleja, sino que en algunos casos termina siendo caótica. O sigue siendo caótica. Entonces, tomar decisiones en el medio del caos es bastante difícil. Yo diría, mucha racionalidad, mucho análisis, y ya les voy diciendo, si ustedes sienten, y entre comillas, eso es un concepto obviamente relativo, cada uno lo definirá cómo se siente. Hoy la toma de decisiones no es simple, nunca lo fue, siempre fue entre complicado y complejo, o sea, hablamos de distintos niveles que obviamente son relativos, y hoy en muchos casos es caótico, ¿no? Quizás hoy un poquito más ordenado, pero piensen cuando esto empezó a abril, mayo del año pasado, cuando estamos en ese boom de este nuevo proceso de toma de decisiones, uno decía, se me caen todos los platitos, ¿no? O sea, no puedo sostener todas las cosas porque estoy encerrado en casa, no puedo salir, tengo que abastecerme, tengo que trabajar, tengo que cuidar a los chicos o quizás ir a ver a mis padres, un montón de cosas en una situación de caos. Para muchos quizás hoy todavía continúa siendo una situación de caos donde uno no sabe, digamos, la cantidad de variables que se mueven y esto impacta mi proceso de toma de decisiones. Entonces digo,
Fue un caos, quizás los primeros 3, 4 meses hubo una sensación muy fuerte de caos y esto también produjo un cambio en la toma de decisiones. Después fue cambiando un poquito. Hoy todavía algunos sectores viven en el caos. Yo le decía turismo y está en un caos. O sea, hoy sin actividad económica, restricciones, más restricciones, y es bastante complicado. ¿Qué es lo que de alguna forma podemos encontrar como de alguna manera el nuevo vocabulario, ¿no? Un nuevo vocabulario en el proceso de toma de decisiones, nuevas palabras, o por lo menos las refrescamos, las volvimos a traer, no quiere decir que nunca las usamos. Una de las cosas más interesantes que yo empecé a encontrar en las empresas, más allá de este sector en particular que yo les nombraba, que he tenido la experiencia, digamos, de compartir, y empieza a haber un freno en las decisiones. Ya no hablo de inversiones, pero en la toma de decisiones. Uno dice, ¿qué hacemos? ¿No? ¿O qué no hacemos? Y uno empieza a caer, digamos, en ciertos paradigmas de decir, por la duda no hagamos nada, ¿no? Y esto en sí, en el proceso de toma de decisiones, en muchos casos, no generalizo, es en sí un problema. Se frena la toma de decisiones porque no sabemos qué va a pasar mañana. A veces, más allá del contexto Argentina, donde obviamente tenemos experiencia en todo lo que es el ámbito de la incertidumbre, acá se fueron sumando distintos ámbitos, más allá de lo estrictamente económico, ámbito importante de salud, donde uno decía, pará, ¿salgo a la calle, no salgo? Que el barbijo, sí, que el barbijo no, pero salgo con el barbijo, ¿qué toqué, qué no toqué? Después si vengo me tengo que sacar toda la ropa a bañar. O sea, una situación caótica que uno dice, por la duda no salgo. No solamente el ámbito de la empresa, por las dudas no salgo, etcétera, etcétera. La cantidad de ejemplos, obviamente, no es infinita, es importante, pero eso es simplemente algunas de las cosas que fueron pasando. El otro es, nos olvidamos de ese futuro. En muchas cosas nos olvidamos. Todo lo que pensábamos hacer a lo largo del año, o gran parte de las cosas que teníamos pensadas hacer a lo largo del año, se fueron en un principio postergando, se fueron pasando, muchas se terminaron realizando quizás en parte hacia fin de año, y muchas hoy directamente las sacamos de nuestro listado de cosas pendientes o futuras o que nos gustaría hacer o que teníamos que hacer. Ya no hablo solamente desde lo empresarial, pero obviamente muchas decisiones a nivel personal o a nivel social, obviamente, tienen un fuerte impacto en todo lo que es el ámbito de las organizaciones de las empresas. Desde decir, por las dudas no voy al supermercado, o voy y compro online, o voy al supermercado que a lo mejor hacía una compra de impulso y llenaba más el carrito. Puede ser. Hoy ya digo, voy a ver el listado online y que me lo traigan. Cambió totalmente las reglas de juego. Eso tiene un impacto, obviamente, importante, digamos, en la toma de decisiones y en los resultados empresariales. Ni que hablar cuando uno suspende actividades que dice, no nos juntamos más, no vamos más al cine, no podemos ir más al cine, por la duda no nos juntamos a comer, por más que hoy nos permiten, ni que hablar de viajar. Todo eso, entonces, ese futuro se fue transformando más en un presente. En un presente. Mis decisiones, nuestras decisiones, empezaron a estar más en el presente. Y no quiere decir esto que esté mal. De ninguna manera estoy diciendo que esto esté mal. Quizás sí me preocuparía cuando dice todo esto que estoy acá planteando en este slide, estas palabras que dice, si esto es eterno, ¿no? Si esto es permanente, si esto es recurrente, si esto no cambia. Pero ante ese golpe, digamos, hablando hace exactamente un año, abril, mayo, quizás junio, el invierno detrás de esto, nuevamente el contexto, cómo esto impacta lo que yo les decía al principio. No nos olvidemos que todo esto, o todo nuestro proceso de tomación, detrás de todo esto, son las emociones. Entonces, no nos olvidemos de eso. Que por más que tratemos de poner racionalidad, detrás están las emociones, que obviamente son sensaciones, a veces son pensamientos, que son sensaciones que voy teniendo en el mediano y largo plazo y después las incorporo a mi día a día en mi proceso de toma de decisiones. Entonces uno dice, en un principio no, después es no siempre. No tomo decisiones. Eso es una de las cosas más graves que empezó a verse en las emociones. En el momento, en el shock, específicamente en el caos, digo, de acuerdo. El problema es si esto continúa y la gente, las empresas, las organizaciones siguen dejando de tomar decisiones o frenan su proceso de toma de decisiones. Nos olvidamos del futuro, vivimos más el presente, aparecen síntomas de parálisis. No es que piso el freno y sigo, ¿no? Eso sería pisar el freno. Por ahora lo paro, no, parálisis. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Muchas veces no estamos preparados para el no sé qué hacer. Estamos acostumbrados a decir, seguimos para adelante, pero acá no es solamente el tema económico. Acá detrás de esto apareció el famoso tema, o el tema, mejor dicho, no famoso, sanitario. Uno decía, ¿hago o no hago? ¿Por qué? Porque estaba el riesgo de decir, ¿y si me contagio? ¿Y si contagio a mi familia?
o si hago esto y pasa en la empresa y contagio en la empresa y cerramos la empresa o cerramos la oficina. Entonces era mucho más amplio que ese contexto tradicional argentino de vivir en una incertidumbre y saber manejarnos, digamos, en esas grandes tormentas específicamente. Incertidumbre, pero mucho más grande, ¿no? Mucho más fuerte, mucho más importante. Aparece el miedo. Esto es ya nuevamente una sensación, que esto después pasa a ser un pensamiento, y esto uno lo transmitía de alguna manera, quizás lo sigue transmitiendo en nuestro proceso de toma de decisiones, y otras cosas, obviamente, digamos, con esto no estoy generalizando lo que uno observa, digamos, en el día a día, pero esto es un conjunto de elementos que nos llevó en un principio, como le decía, decir, no pasa nada, esto es de corto plazo, seguimos igual, a un momento de decir, no, para, esto es más serio de lo que nos imaginábamos, es más complicado, empezamos a sentirnos en un ambiente caótico y empiezan a aparecer estas palabras, estos conceptos en lo que es nuestro proceso de toma de decisiones. Permítanme avanzar un poquito más, no sé si hay alguna pregunta, yo al chat no vi nada más, les agradezco a los que hicieron, continúo un poquito más. Y acá nos volvemos locos, ¿no? Semáforos, que no sé si es rojo, amarillo, verde, entre lo familiar, lo personal, lo empresarial, lo laboral, lo social, y llega un momento donde uno dice, la verdad me cansé, y sigamos para adelante. El tema es que hay muchas veces avanzamos y tenemos un proceso de decisiones, no quiero decir ni bueno ni malo, pero avanzamos, tomamos decisiones, pero dejamos otros ámbitos quizás relegados, quizás más atrasados en este proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vemos distintos semáforos. Creemos que para algunos podemos avanzar y para otros no. Esa incertidumbre, esa parálisis detrás de la incertidumbre, también es otro elemento que sigue impactó y va a seguir impactando en nuestro proceso de toma de decisiones. Algunos no sé si son los errores, yo les llamo errores, pero algunas cosas que empecé a observar, principalmente en el ámbito, obviamente, de las organizaciones y las empresas. Primero, un parálisis de análisis. En un principio uno dice, está bien, veamos porque no sabemos qué pasa. Ahora, en algún momento hay que seguir. No sabemos, es cierto, no sabemos si esto va a durar, porque no se sabe, nadie tiene la certeza, si son 2 meses más, 3 meses más, si nos vacunamos todos, no nos vacunamos, si es el año que viene, dentro de 2 años, 3 años, no importa. Cuidado con la parálisis de análisis, hay que seguir y seguir. Obviamente nos vamos a equivocar, sí, por supuesto que nos podemos equivocar. Ahora, es peor equivocarnos, de entre comillas, para que no se malentienda, habiendo hecho los análisis correspondientes, que directamente equivocarnos por no hacer nada y entrar en parálisis. Yo digo, cuidado con esto, parálisis de análisis. Las empresas, las organizaciones empezaron a decir, paramos todo, pero no hacemos el análisis. Algo tenemos que seguir haciendo. Y esto yo lo remarcaba hace exactamente un año, les contaba que daba esa primera charla para que vean los extremos, ¿no? Del inicio y un año después. Y yo lo que decía es que este es el momento, y hoy también, por supuesto, es el momento más importante para pensar en nuestro proceso de toma de decisiones en un norte, en un punto, en un objetivo. Esto es lo que muchas empresas, por vivirse el presente, se están olvidando. Y lo más importante hoy es que alguien, ya pensando en la empresa, en la organización, sea el capitán, se ponga en el rol de capitán, gerente, como quieran llamarlo, pero el rol de capitán, y que diga, vamos a ir para determinado lugar. Más allá que en el medio se va a mover el barco, se va a mover por todos lados y va a ser muy complicado. Pero alguien hoy tiene, ¿por qué? Porque en algún momento va a terminar esto. No sabemos cómo, es cierto, pero en algún momento va a terminar. La pregunta es, ya no hablo de lo familiar, de lo social, de lo personal, en lo empresarial, en lo organizacional. El día que termine, ¿estamos preparados para el día que termine? Nos empezamos a preparar hoy, y detrás de esto, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tener en cuenta cuando estoy hablando de esto? Otro de, no sé si errores, pero otra de las cosas que sí he observado específicamente tiene que ver con que muchas entran en seguir la corriente, ¿no? En imitar, en el piloto automático, y decir, sigamos igual. Y acá nuevamente me parece que es un error, digamos. El mundo va cambiando, el mundo sigue girando. Tenemos un nuevo consumidor, tenemos un nuevo competidor, por lo tanto, y por lo tanto hasta un nuevo quizás proveedor, más, menos, concentrados, depende de cada sector industrial. Entonces, no sigamos la corriente. ¿Por qué? Porque mi contexto en el cual yo me muevo, yo no hablo de la macro, no hablo de mi industria, mis competidores, mis clientes han cambiado. Si yo sigo haciendo más de lo mismo y no estoy viendo que está cambiando todo, y tengo un problema.
¿se voy a seguir imitando lo que están haciendo? No, tenés que generar tu nuevo diferencial. Y ese diferencial, detrás de esto, detrás de todo diferencial, sea tu producto o su servicio, ¿qué es lo que va a haber? ¿Cómo tomás decisiones? ¿Cómo tomás decisiones? Cuidado también a veces con no aceptar la realidad. Y acá uno se autoengaña, ¿no? Y uno espera, no, esto ya se va a dar vuelta, ya vamos a salir y todo. Y mientras tanto seguimos dando vuelta en el mismo lugar. Tenemos que atrevernos a tomar los riesgos necesarios, con las limitaciones, con las comillas que ustedes quieran poner. Tenemos que seguir apuntando a un norte, a un objetivo. Y tenemos que ver qué estrategia tenemos para llegar ahí. Y detrás de eso, qué decisiones tenemos que tomar. Alguien tiene que hacerse cargo siempre. En una tormenta, en una crisis, siempre tiene que haber alguien que esté dirigiendo el barco. Si esto lo llevamos y lo sacamos del barco, que me gusta a veces usar como ejemplo, quizás fuera de pandemia, hace muchos años, en este momento, ese piloto de tormenta, pensemos en un avión. Vamos a acordar un ejemplo que me dieron una empresa argentina muy grande hace muchos años. El momento actual de tomar decisiones es pilotear ese avión a 900 y pico kilómetros por hora, pero ir armándolo en el aire. O sea, no es que se mueve la tormenta, no, lo tengo que ir armando. ¿Qué tipo de avión necesito a 900 kilómetros por hora? Ese es mi proceso de toma de decisiones. ¿Difícil? Dificilísimo. Nos vamos a equivocar y hay una probabilidad de equivocarse. Pero el barco o el avión tiene que seguir funcionando, si no nos van a pasar por arriba. Entonces, cuidado, ya hablo desde lo empresarial, no de lo personal, cuidado con dejar de parar de tomar decisiones, cuidado con autoengañarnos y no ver o no entender la realidad, cuidado con seguir la imitación o seguir la corriente, porque no todo es igual, todo cambió, todo se movió. Pensar también qué es urgente y qué es importante. Parecen palabras muy simples, muy sencillas, es parte fundamental de cualquier proceso de toma de decisiones, pero más en este contexto que es altamente dinámico, hiperdinámico, con altísimo nivel de incertidumbre, poca certeza, mucha incertidumbre, pero no dejemos de confundir qué es lo que tengo que hacer, pero no lo urgente. Veamos lo importante. Alguien tiene que ver un poco más allá, en un rol de empresarios, en un rol de directivos. Obviamente que va a haber gente que va a tener que estar apagando incendios siendo un gran bombero. Pero pónganse alguien en una organización, en una empresa, en ese rol de piloto, de comandante, de capitán del barco, y que marque un rumbo, que después habrá que acomodarlo. Sí. No sé si mi sector industrial, si estoy en comercio, o estoy en turismo, o estoy en construcción, y no sé si lo tengo que cambiar el objetivo, y no sé si tengo que cambiar el rumbo aunque mantenga el objetivo. Pero avancemos. Lo peor que nos puede pasar, el error, y ahí sí permítanme esta aclaración, puede ser seguir, digamos, estando en el mismo lugar. Y también lo contrario, ¿no? Cuidado con quizás apurarse, ¿no? Es decir, correr cuando no hay que correr, ¿no? A veces, en esa ansiedad de tapar problemas, nuevamente, qué es urgente y qué es importante. Porque a veces nos pasa lo contrario, así como hay parálisis de análisis, a veces hay esa ansiedad, nos lleva a la impulsividad y tener que de alguna forma tomar decisiones, digamos, en forma totalmente quizás incorrecta, ¿no? La racionalidad sigue existiendo, yo no digo que no. Quizás hoy veo más un poco de intuición, porque mucho análisis, mucha racionalidad, muchos modelos, y cuando termino de agarrar el modelo, y me cambió todo. Entonces digo, no es que esté mal, insisto, no quiero que se lleven ese mensaje o esa idea, sino que hay que seguir, pero quizás soy un poquito más con la experiencia, ¿no? Con la mochila de la experiencia, como me gusta llamar a mí, y con esa, también corazón, ¿no? Con esa emocionalidad y ese corazón de decir, bueno, mira, yo siento esto, vamos por acá, ¿nos podemos educar? Y sí, pero nadie tiene la varita mágica de cristal, no sabemos si nos levantamos mañana, no tenemos la certeza si nos levantamos mañana, menos vamos a tener la certeza de qué va a pasar con un sector dentro de 1, 2, 3 años y pensando, obviamente, en inversiones, digamos, importantes. ¿Estamos bien hasta acá? Se me han callado todos, se desapareció el chat, o se me durmieron todos, o no entendieron nada. No sé, bueno, hablando un poquito más en serio, 2 o 3 cositas más, estamos más o menos en el tiempo, digamos, estimado. Cuidado con la miopía, ¿no? Con la miopía específicamente. Me parece que de alguna forma muchas veces nos quedamos de que no hay opciones. Me parece que en el proceso de toma de decisiones, una de las partes claves del proceso es tener la capacidad, la habilidad, la actitud y la aptitud para identificar, desarrollar e implementar alternativas. No quiero decir con esto que uno dice, voy a solucionar todo. No estoy diciendo eso. Me parece que muchas veces fallamos en el proceso de toma de decisiones cuando nos abruma este contexto en buscar alternativas. Es una capacidad muy, pero muy importante, no son de capacidad, habilidad, actitud y aptitud en el proceso de toma de decisiones,
esto de ver más de una alternativa. Cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos en piloto automático, ¿no? Nos cuesta salir de escenas de pseudo confort para que no haya ruido en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Y porque si más o menos me va bien, y voy a seguir más o menos haciendo lo mismo. Y uno sabe que determinado tipo de decisiones las saca de su mindset, lo saca de su listado, de su caja de herramientas. Uno dice, a ver, yo tengo mi empresa grande, chica, tengo un kiosco, una tienda, y uno dice, bueno, tengo que ver cómo sigo, trato de ver si abro otra sucursal, o en este caso, cambio las categorías, reordeno, rediseño el producto, no sé, etcétera. Ahora, seguramente nadie dice, no es el momento de cerrar. ¿No es un momento de vender? ¿No es un momento de incorporar un socio? A veces, en el mindset, estoy hablando de un ejemplo, digamos, concreto, no quiere decir que estoy generalizando. A veces esto a qué nos lleva? A sacar de la caja de herramientas opciones alternativas que a lo mejor, y tan solo a lo mejor, en ciertas circunstancias, no digo que sea esta, pueden ser las más adecuadas, convenientes, o que quizás terminen siendo exitosas. Entonces, esta miopía es muy, muy tradicional, muy habitual. Me dice, no, esto ya sé, esto no sirve, esto no se puede hacer. No lo saques de la caja de herramientas. Considéralo, porque el día que si seguís sacando ciertas cosas de la caja de herramientas, va a llegar un día donde lo necesitas, y lo ideal, o lo adecuado, y no lo vas a traer. Simplemente eso. Acá tengo un comentario en el chat y me gustaría compartirlo. Dice, hay quienes perciben que la vida laboral se ha acelerado con la pandemia. Trabajar desde casa ha llegado incluso a exceder la carga y horario de trabajo. ¿Es posible revertirlo? ¿Qué decisiones se deben tomar para volver al orden? A ver, pregunta difícil. No tengo primero respuesta a todos, para todas las cosas, pero sí, obviamente, uno trabaja más que antes, sí, yo creo que sí. Digamos, porque tu oficina, uno decía muchas veces, salgo de la oficina, es como que hacía uno un corte y vuelvo a mi casa. Ahora y estás todo el tiempo, y a veces te exigen, entre comillas, no estoy diciendo en todos los casos, te exigen estar todo el tiempo. No es que vos decís, bueno, es de 9 a 18, no. Como saben que estás conectado, tenés toda la tecnología, tenés el teléfono, tenés la computadora, te di todo, y a lo mejor en algunos casos hay una extensión del tiempo de trabajo que no es menor. Es un tema, digamos, a trabajar. Detrás de esto creo que tiene que abrirse, más allá de la problemática particular en la Argentina, tiene que abrirse todo un tema de un marco regulatorio de lo que es este trabajo remoto, que algunos países, invito simplemente a eso, digamos, está en algunos países de la región, Chile, Perú, que es lo que de alguna forma estuve viendo, están empezando a armar algún marco regulatorio y decir, bueno, ¿cómo manejamos esto? ¿No? Porque, digamos, si no, no digo que sean, si no van a malentender los empresarios, hay un abuso, pero sí hay un desequilibrio, digamos, en esto que ustedes también muy bien están explicando. Abusar de la intuición. Así como yo hablaba, intuición es un equilibrio, ¿no? No es una cosa ni la otra. Algo de racionalidad sí, quizás menos que antes. No, me gusta mucho el tema de la racionalidad, porque muchas veces no usamos las herramientas que nos da, por ejemplo, un MBA y las vamos dejando, no las usamos. Bueno, eso de incentivar el uso de las herramientas, esa racionalidad, ese análisis es muy importante. Lo que estoy diciendo es que en este contexto a veces no alcanza con eso y hay que ver lo que uno siente, ¿no? La experiencia, la sensación térmica, que a veces ayuda mucho más que tanta racionalidad, porque todo va cambiando y cuando terminé de analizar algo ya se cambió. Entonces a veces hay que, en vez de entrar en esta parálisis, como yo le decía, es el avión en pleno vuelo, que hay que armar a 900 kilómetros por hora. Ese ya es más que un piloto de tormenta, ¿no? Te digo un suicida, ya puedo decir algo mucho más distinto, diferente. Causas y consecuencias, algo que me gusta muchísimo, digamos, trabajar en términos generales en lo que es el proceso de toma. Muchas veces confundimos esto, ¿no? Y en el corto plazo trabajamos mucho sobre las consecuencias, lo cual sería, entre comillas, lo lógico, pero a veces nos olvidamos las causas. O sea, cuidado con no tener este equilibrio. Hay que ver las dos y hay que ver las dos. En el contexto de pandemia, ¿qué tenemos que ver más? Si las consecuencias o las causas, hay que trabajar, hay que ser bomberos, porque obviamente el nivel de actividad se cayó por el piso en casi todos los sectores. Ahora, tratar de ver si la causa, digamos, está por un lado, porque si esto continúa, a lo mejor la caída no es solamente por el nivel de actividad, sino que hay otras causas que no estás viendo que a futuro te van a tener consecuencias cuando esto, no sabemos cuándo, se empieza a dar vuelta. Y a veces, y esto me parece muy, muy interesante de compartir con ustedes, es la falta de seguimiento, ¿no? Muchas veces en nuestro proceso de toma de decisiones arrancamos haciendo todo el análisis, bueno, cuál es lo que hay que decidir, cuál es la situación, vemos los criterios, cómo impactan un área con la otra, que a veces tampoco lo hacemos como corresponde, vemos las alternativas, ojalá que tengamos un gran set de alternativas, decidimos. Y muchas veces nos quedamos ahí. ¿En qué sentido? Yo quiero decir con esto. Nos quedamos diciendo, listo, ya tomamos la decisión. Respiramos, nos vamos a tomar algo, un cafecito, salimos. No. Ahora empieza otra segunda, gran y más importante en algunos casos, parte del proceso de toma de decisiones, que es la implementación o el seguimiento.
Entonces, a la vorágine, al contexto, al apresuramiento, a la ansiedad, a la presión que ha puesto la pandemia, en muchos casos el tema de la implementación o el seguimiento, el control, se ha ido, por lo menos en mi pequeña experiencia, digamos, en las organizaciones, lo que veo es que esto ha ido cayendo. Cada vez cuesta más. ¿Por qué? Porque es tan dinámico que cuando quiero empezar a hacer esto, ya tengo que reformular cuál era mi decisión y tengo que volver a rediseñar o cambiar o ir por otro lado en particular. Entonces, estos son algunos de las cosas, no sé si son errores, pero algunas cosas que están pasando que me parece que hay que prestarle atención a todo lo que es el proceso de toma de decisiones. Uno de los elementos quizás más difíciles en este contexto actual de pandemia es lo que yo llamo, o se llama, mejor dicho, no es un término mío, el minuto fatal. La falta de decisión. Entonces, cuidado con esto. Porque a lo mejor hacemos el análisis, tenemos el corazón, lo emocional, la tripa, ¿no? El gut, digamos, de alguna forma que uno dice, esto es lo que yo siento específicamente, pero lo que no vemos, cuando hay que tomar decisión en el minuto fatal, y ahí nos trabamos directamente, quedamos ciegos. Cuidado con eso, porque hiciste a lo mejor un trabajo espectacular, recorriste realmente un proceso de tomar decisiones y después no lo hiciste. Y esto es bastante, también empieza a ser más común en lo que es hoy la situación específicamente de pandemia. Acá está un poco cargado, pero lo que quiero decir es, de alguna forma, teñimos la emocionalidad. Hoy creo que hay mucha más emocionalidad en todo nuestro proceso de toma de decisiones, mucha más emocionalidad. Estamos mucho más tensionados, estresados. La gente ha dejado de ir, en términos generales, al médico como correspondía ir. Los psicólogos no han trabajado quizás como tenían que trabajar. La gente está mal, está tensionada, está ansiosa. Y esto lo vimos decir, preguntarse, bueno, ¿cuándo me toca la vacuna? Los que le toca la vacuna. ¿Cuándo puedo volver a trabajar? Los que no pueden volver a trabajar. O sea, un montón de cosas que generan un nivel de estrés. Más allá de tener que estar encerrado, entre comillas, en tu casa, no estás en tu ámbito laboral tradicional, estás frente a una computadora, no tenés el contacto con la gente, el contacto social está limitado, tenés a lo mejor a tu familia también, entre comillas, encerrada en tu casa. Esto, digamos, ha generado mucho más emocionalidad, no positiva, sino negativa, se ha intensificado. Algo también, bueno, esto de ansiedad, digamos, esto de decir, bueno, cuándo termina en particular, específicamente, y muchas veces uno tira la toalla. ¿No? Al principio estaba todo bárbaro, ¿no? Me hace acordar algunos ejemplos, salgo un poco del mundo de la empresa, uno decía, listo, ahora que tengo un montón de tiempo, estoy en casa, estoy con la familia, estoy con los chicos, está todo bárbaro. Llegó un momento donde decía, bueno, vamos a empezar a hacer las clases, no sé, de gimnasia, boxing, digamos, por Zoom. ¿Cuánto duró todo eso? ¿Cuántos? Dijeron, arranco un nuevo curso, arranco a hacer algo, estos cursos online gratuitos, no sé, de cualquier cosa que no tiene nada que ver con la empresa. ¿Cuánto duramos? O sea, al principio todo el mundo estaba contento. Después llega un momento uno dice, ya no quiero más. No quiero más. No quiero ver más Zoom, no quiero ver más el Kickbox, no quiero más. Quiero volver en parte a lo que estaba haciendo. Quiero volver a mi vida, esa normalidad. Digo, esto también impactó, nuevamente otro ejemplo más de impacto en el proceso de toma de decisiones. No sé si la pregunta o la respuesta es esto, ¿qué podemos o debemos hacer? Creo que no soy la persona indicada para poder contestar esto. Yo lo que quiero decir es, todo sigue funcionando, todo sigue girando, las empresas siguen estando, mis colaboradores siguen estando y tengo que ayudarlos a mejorar su proceso de toma de decisiones y tengo que mejorar mi proceso de toma de decisiones como organización, como empresa, más allá de lo personal, de lo social, de lo familiar. No sé si lo que voy a compartir con ustedes es lo correcto o no, tan solo son algunas ideas, algunas reflexiones, que muchas son tradicionales, generales, de lo que es el proceso de toma de decisiones en términos bien específicos. Pero quizás a lo mejor cada uno puede extrapolar alguna idea, algún concepto y decir, bueno, esto me sirve, no lo compren, como yo les decía, no se crean nada de lo que yo digo, no lo compren automáticamente, pero extrapolándolo a lo mejor uno dice, me puede servir específicamente. El primero es anticiparnos a muchas cosas que quizás hoy no vemos y sabemos que se van a dar. ¿Cuándo? Quizás no tenemos la más mínima idea. Tenemos que, el ejemplo siempre para mí clarísimo de este norte, es decir, en algún momento esto salimos, en algún momento la empresa vuelve a trabajar como estaba, en algún momento volvemos a estar todos en la oficina o parte en la oficina, pero ya volvemos a cierta normalidad que existía antes. Y para eso tenemos que prepararnos, ¿no? Y el ejemplo que yo siempre uso es el arca de Noé. O sea, no es que dijo, bueno, empezó a llovinar, cayeron las gotas y voy a hacer el arca. No, el arca antes que empezara la lluvia. Si no es tarde. O sea, ¿esto qué significa? Adaptación, ambigüedad, trabajar incertidumbre, riesgo, miedo, capacidades que muchas las teníamos, muchas tenemos que profundizarlas y muchas tenemos que desarrollarlas desde cero.
y quizás no estábamos acostumbrados o las manejábamos en ciertos ámbitos y no en otros. Bueno, este es el principal desafío. Y mi principal reflexión es anticípense. En algún momento esto termina, tenés que estar preparado. Preparado si quiero buscar, digamos, una nueva salida laboral, si quiero crecer en mi organización, si quiero buscar otro trabajo en términos generales, si mi empresa tiene que tener otro rumbo, otro camino, otro norte, otra estrategia, y agreguen toda la cantidad de variables que ustedes quieran. Anticípense, en algún momento esto termina. Tienen que estar preparados. Por más que es doloroso, es difícil, complicado, complejo, caótico. Pero esto es lo más importante, digamos, como reflexión. ¿Qué otras cositas uno puede reflexionar? Lo peor es no tomar decisiones. Sigan tomándolas. Obviamente nos vamos a equivocar, seguro que nos vamos a equivocar. Nos equivocamos hasta cuando hacemos el gran análisis, porque no tenemos la varita mágica ni la bola de cristal. Entonces, lo peor que nos puede pasar es justamente esto, dejar de tomar decisiones. Tomémosla, quizás de una forma distinta, nos va a costar al principio. Anímense, anímense. No tenemos certeza de nada. Un poquito más de racionalidad, un poco menos de racionalidad, recorran alternativas, busquen opciones, vean las velocidades, vean el timing, pero continúen tomando decisiones. La parálisis en general, no solamente de análisis, es gravísima y hoy se observa en muchas organizaciones, dice, paramos. Yo no hablo de inversiones, digo en el día a día. Cuando uno dice, seguimos en el status quo o seguimos en esa imitación, en ese piloto automático, y eso me parece grave. El día que esto termine, te pasan por arriba. Te pasan por arriba. En lo personal, en lo laboral, alguien que sí está mirando o teniendo un norte y dice, peleo, me esfuerzo, aunque me equivoque, para ese nuevo norte en lo laboral. Y en lo empresarial, organizacional también. Algunas otras cositas es, tratemos de mirar un futuro que muchos lo verán negro, pero hay que siempre mirar el futuro, esa es anticipación, ¿no? Si nos quedamos viendo solamente el pasado, y estamos muertos. Piensen en una organización, una empresa, no me contratan para ver el pasado. ¿Qué hay que tenerlo en cuenta? Sí, me condiciona, sí, a veces determina también, pero traten de aflojar esa mochila, no de la experiencia, pero sí del pasado y toda esta negatividad que traemos y tratar de ver, bueno, cómo podría ser este futuro mejor. Eso a veces también ayuda a esa emocionalidad tan fuerte que tenemos y esa negatividad que tenemos, ese estrés, esa tensión que estamos trayendo, digamos, de toda la carga que tenemos. No entrar, digamos, en pánico. El miedo sí, pero el pánico ya no. Sí, bueno, cuidado con esta parálisis específicamente. No tener miedo de escuchar lo peor. Digo, cosas que en extremo, obviamente estoy diciendo esto no corresponde, pero en términos generales, tratemos de tomar las cosas y tratar de verlas de una forma distinta. Yo lo que digo acá es, muchas veces vemos y vemos algo todo tan negro, y a lo mejor si abrimos esas partes de ese rompecabezas y vemos ciertas zonas en gris, o ciertas zonas grises, o ciertos claros, ¿no? Digamos, de transparencia o blancos, dice, mira, no era tan así. No es que estoy diciendo vamos a ver todo blanco, no vamos a lograr, va a ser difícil en términos generales, pero si empezamos a separar, a lo mejor decimos, sí, no es tan complicado, tan grave, tan complejo, tan caótico, sino que yo le pongo tanta emocionalidad que lo estoy viendo tan caótico y entonces me empiezo a complicar mi proceso de toma de decisiones porque estoy viendo muy complicado, muy caótico. Tratar de observar dos cosas importantes que a veces nos traban o nos complican el proceso de toma de decisiones, más en este contexto de pandemia. Yo decía, son ideas genéricas, generales, y uno debería ver cómo esto puedo rescatar y aplicarlas. No confundir esto de lo aparente con lo real. Lo aparente con lo real. Y muchas veces decimos, pero es radio pasillo. Por eso me encantó el comentario en el chat que dice los medios de comunicación. No estoy en contra de eso para nada. Lo que quiero decir es, tendremos de ver dónde limitamos y cómo limitamos nuestro acceso a cierto tipo de información, porque a veces es tanta información que nos apabulla. Seguramente ustedes, mejor que yo, encuentran desde los protocolos, desde lo que uno lee en términos generales, de lo que está pasando, una cantidad de grises y uno dice, pero esto es contradictorio. Si puedo hacer esto, ¿por qué no puedo hacer lo otro? Digo la idea personal. Y dice, pero esto es contradictorio, tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces, aparente y real. Que bien sea la suerte, no dejen esto de decir, bueno, no hago nada, bueno, ya va a pasar y bueno, Dios proveerá. Está bien, hay que creer, pero en algún momento también hay que seguir trabajando, esforzándose, digamos, para buscar algo distinto, diferente. Ya voy cerrando, así vamos, empezamos y 10, pero voy tratando de cerrar si hay algún comentario más que me encantaría o consultas. Entonces, seguir haciéndolo, lo dije hace unos minutos, seguir haciéndolo, pero de otra manera. No vamos a equivocar, sí, véanlo como un proceso de aprendizaje, valórenlo, súmenlo a su mochila de experiencia de aprendizaje,
siempre va a servir, siempre va a servir. Nos cuesta a veces esto, obviamente, no es fácil asumir errores o ver que fracasamos, entre comillas. Opciones, me canso de esto, digamos, es un trabajo, es una capacidad muy, pero muy importante que siempre está bastante limitada, por lo menos en mi pequeña experiencia, digamos, con los empresarios, con los directivos. Y cuidado con esto de tomar mal las decisiones, ¿no? Esto de una decisión por despecho, porque me dijeron por esto, traten un poco de sacar esa emocionalidad que a lo mejor no es tan grave lo que tenía que hacer o lo que tenía que decidir o lo que me dijeron que tengo que hacer en el trabajo. Dividir, a lo mejor encontramos esos grises, que decís, y ya del negro, tan oscuro y una linita ahí blanca en esa pantalla o en ese slide o lo que sea, y ya cambia, digamos, mi sensación, mi emoción y me da otra perspectiva, otra actitud y otra aptitud en el proceso de toma de decisiones. Y a veces también preguntarnos si no estamos haciendo algo mal, ¿no? Pues si no pareciera que le estamos pasando, no toda la pelota, al otro lado y decimos, no, pará. El problema es la pandemia, el problema es el coronavirus, el problema es el COVID, el problema es la macro, el problema es el mundo. Digo, ¿es siempre así? Determina, digo, en muchos casos hoy sí, condiciona, seguro. Ahora, si no siempre determina, ¿no será que también tenemos que pensar un poquito y decir, bueno, no estaré haciendo algo que quizás tengo que verlo de otra manera, con otro enfoque, con una forma distinta o diferente y seguir avanzando? Estamos más o menos en el horario que me había previsto, hacernos 40-45 minutos, hemos empezado hoy 10. Yo los dejo con 3 preguntas que para mí son siempre, digamos, las utilizo en muchos casos, digamos, en muchas áreas, pero me parece que uno los puede aplicar a cualquier ámbito, tanto personal, laboral o empresarial. Si lo que queremos es mejorar nuestro proceso de toma de decisiones, donde hoy es difícil, ¿no? En muchos casos estamos paralizados, en muchos casos nos cuesta avanzar, en muchos casos tenemos esa sensación de caos en el cual estamos viviendo y mezclamos lo personal con lo empresarial, con lo laboral, etc. Preguntarnos 3 cositas, ¿no? Y con esto termino. ¿Qué deberíamos o qué tenemos que dejar de hacer? Porque a lo mejor hay cosas que uno dice, pará, si yo lo hago de otra manera, esto hoy no me es productivo, o esto no me ayuda, o esto quizás no es lo correcto. Bueno, preguntarnos qué tenemos que dejar de hacer, porque seguramente hay cosas que uno diría, pará, si esto lo sacás, lo dejás a un lado, y a lo mejor mejoramos algo esto. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Porque seguro que hay cosas que hacen y muy bien, no cabe la menor duda. Y finalmente preguntarnos, bueno, ¿qué deberíamos empezar a hacer? ¿No? Distinto o diferente en estos procesos de decisiones, ¿para qué? Para que fluya de una forma distinta, para que, digamos, nos atrevamos a tomar cierto tipo de decisiones, que veamos más alternativas, que tratemos de ver todos los criterios que hay detrás de una decisión y no solamente centrarnos y tener una miopía y ver solamente una cosa, etcétera, etcétera. Estimados, estoy en el tiempo que tenía previsto. De mi parte ha sido un gusto, un placer haber podido compartir, no tan solo y simplemente algunas ideas, algunos conceptos, algunas reflexiones, no digo sugerencias, simplemente reflexiones, que espero que sean mínimamente de utilidad para todos ustedes, pero principalmente de vuestro agrado. Si ahora los invito, si alguien quiere participar, hacer un comentario o preguntar algo, tenemos 5 o 10 minutos, va a ser un gusto escucharlos. Atrévanse a tomar la decisión de hablar, digamos, no como nadie, ¿no? Pero bueno, a ver, yo tengo acá algo del chat, vamos a leerlo. Permítanme que llegue. Nada más se quieren ir a comer ya temprano, alguno dice, bueno, o tengo que empezar a tomar decisiones. A ver qué más escucho acá. ¿Cómo decidir el regreso? ¿El regreso a dónde, no? Yo te preguntaría, Raúl, ¿el regreso a dónde? Si tu preocupación es el regreso a la empresa, a ver. Creo que ves ahí acá la presentación. Sí, hola a todos. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Alfredo? Bien, yo me atrevería a contestarle a Raúl que no hay regreso. Nadie ni ninguna empresa va a poder regresar al pasado. El pasado nunca va a volver a ser un presente en el futuro. Y esto vos lo dijiste un par de veces. Lo importante para las empresas es que tengan en cuenta es que no pueden seguir construyendo el futuro en función del pasado, porque el pasado no va a volver nunca más.
en ningún negocio, ni a nivel Así es. local, ni a nivel, te diría, internacional. Lo importante es prepararte para el nuevo futuro, no pensar cómo vas a volver al pasado. Bien, Y me esto vos lo encantó. dijiste un par de veces. Me encantó tu cierre, digamos, es como si estuviéramos coordinados. Si no, me vino bárbaro, digamos, y te agradezco. Voy a comprar, digamos, el comentario, me encantó. No sé si hay otro comentario de alguien más o quiere hablar. Si no, estamos a disposición. También tenemos a Alfredo, que por supuesto va a sumar más que ricos comentarios. Bueno, estimados, de mi parte nuevamente, entonces ha sido un gusto, un placer. Quedamos, por supuesto, a disposición. Los invitamos, por supuesto, desde CIADE para que vean toda nuestra oferta, digamos, de capacitación, que obviamente recorre, digamos, todos estos temas, digamos, que obviamente son de actualidad, y la base, digamos, y el paraguas son todo lo que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones. Así que, bueno, nuevamente, un gusto conocerlos, contactarlos, y, bueno, muchas gracias por la participación del día de hoy. Gracias, Marcelo. La verdad que un placer tenerte. Y yo voy a, si me permitís, hacer un pequeñísimo sobrecierre para los que quedan, que me parece importante que tengan en cuenta, y es que vos sos profesor nuestro, y con esa claridad que hiciste esta exposición, con esta misma claridad compartís con los alumnos del MBA las clases. Es un poco lo que estamos apuntando cada vez más, o sea, no dar clases teóricas, sino dar clases con gente con muchísima experiencia, como es el caso tuyo. Así que mil gracias y bueno, nos vemos en clase. Así es, Alfredo, un gusto, por supuesto, siempre contacto con vos. Gracias a todos entonces. Ahora sí, terminamos y los dejamos en libertad y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias nuevamente.